En el año 1990 se produjo el mayor robo de museos de la historia. Los ladrones robaron cuadros por valor de $500 millones. La forma en que entraron en el museo fue genial. Los guardias simplemente les abrieron la puerta. Los ladrones no necesitaron entrar por una ventana, ni cavar un túnel desde debajo de la tierra, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo llevaron a cabo este robo? Esto es lo que sabremos en la historia de hoy. El Museo Gardner es uno de los museos de arte más antiguos de Estados Unidos. Fue inaugurado en Boston en el año 1903, es decir, hace más de un siglo. El museo es un antiguo palacio al que no se le han hecho modificaciones desde su creación, porque la acaudalada dama que lo fundó, Isabella Stewart Gardner, escribió en su testamento que el museo debía permanecer tal y como está. Si ocurriera lo contrario, todas las piezas de arte que contiene deberían trasladarse a París y venderse en subasta, y todo lo recaudado iría a parar a la Universidad de Harvard. Por ello, el museo ha mantenido su forma durante más de un siglo sin grandes cambios. Y, por supuesto, un edificio antiguo como este no se habría construido con las elevadas normas de seguridad con las que se construyen los museos modernos. Por ello, la administración del museo lo dotó de toda la seguridad posible, como cámaras de vigilancia, sistemas de alarma, sensores de movimiento, etc. El museo contenía más de 2.500 obras de arte, entre pinturas, esculturas y otras. El valor de esta colección de arte se estima en miles de millones. Por supuesto, esto lo convertía en un objetivo atractivo para los ladrones. Y el 18 de marzo del año 1990, el museo sufrió un gran robo. Y aunque los ladrones solo robaron 13 obras de arte, estas están valoradas en más de $500 millones. El robo se produjo el día de San Patricio. La mayoría de los habitantes de Boston se reunieron en el centro de la ciudad. Así que los ladrones aprovecharon este acontecimiento para llevar a cabo el robo. Ese día había 2 guardias en el museo. El primero se llamaba Richard Abath. Este hombre solía venir a trabajar, a veces borracho. El segundo guardia, cuyo nombre era Randy Hestan. El trabajo de Richard consistía en sentarse y vigilar las cámaras de seguridad. En cuanto al segundo guardia, Randy, su tarea consistía en hacer recorridos entre las salas y pasillos del museo. Ese día, a la 1 de la madrugada, sonó una alarma de incendio en la tercera planta del museo. Richard pidió a Randy que fuera a comprobar qué ocurría, pero comprobó que no había ningún problema. Solo se trataba de un fallo en el sistema de alarma. Unos 30 minutos más tarde, a la 1:30 de la madrugada, 2 policías se acercaron al museo, concretamente por la puerta trasera, que estaba destinada a los empleados. Estos 2 policías llamaron a la puerta. Pidieron a los guardias que abrieran. El primer guardia, Richard, estaba sentado en la oficina de seguridad. Oyó los golpes en la puerta, y cuando vio las cámaras, supo que los que llamaban a la puerta eran policías. Así que su colega fue a la puerta para hablar con ellos. Y la policía le dijo que habían acudido en respuesta a un informe de alguien que les había dicho que había una alarma en el museo. El vigilante dijo a la policía que solo se trataba de una avería en la alarma de incendios, que habían revisado el lugar y que todo estaba en orden. Pero la policía insistió, así que el guarda cedió y abrió la puerta. Los policías entraron en el museo y empezaron a recorrer el lugar. Lo primero a lo que fueron fue a la oficina de vigilancia. La examinaron y observaron las cámaras y se empeñaron en apartar al guardia de la mesa porque el único botón de alarma que estaba directamente conectado con la comisaría estaba sobre la mesa. Un policía le dijo al guardia: «Me parece que te he visto antes y tu cara me resulta familiar». El segundo policía entró en la conversación y le dijo: «Tu cara me suena mucho y creo que estás en busca y captura».
y le pidió que demostrara su identidad. El guardia respondió y le dio su DNI. Unos segundos después, el policía le dijo: «Se le busca». Los dos policías agarraron al guardia y lo esposaron. En ese momento llegó el segundo guardia, Randy, que se quedó sorprendido. Les preguntó qué pasaba, pero también le esposaron. El segundo guardia se sorprendió. Les preguntó: «¿Qué estáis haciendo?». El policía respondió simplemente: «Venimos a robarles». Los ladrones cogieron a los dos guardias, los ataron en el sótano y les vendaron la cabeza. Cuando los ladrones se deshicieron de los guardias, apartaron las cámaras y desactivaron la impresora que registra los datos de los sensores de movimiento y las alarmas. Luego, entraron en las salas del museo y empezaron a llevarse diferentes obras de arte. Lo extraño es que solo robaron 13 obras de arte. Tenían toda la noche para coger un camión y robar todas las obras de arte del museo. Asimismo, no robaron los cuadros más valiosos que había en el museo. Ni siquiera desatornillaron los cuadros de sus marcos. En lugar de eso, trajeron un bisturí y los cortaron por los bordes, lo que significa que los cuadros que robaron estaban muy dañados. Pero con todo esto, las cosas que robaron siguen teniendo un valor muy alto. Como hemos dicho, en total robaron 13 obras de arte. El valor de estas piezas de arte es de unos $500 millones, lo que lo convierte en el mayor robo de arte de la historia. A la mañana siguiente, el personal del museo se enteró de lo sucedido. Así que llamaron a la policía. Al cabo de unos minutos, la policía y el FBI llegaron y empezaron sus investigaciones. Por supuesto, encontraron a los dos guardias atados en el sótano, y aquí hay fotos reales de ellos. Estaba claro que los ladrones habían planeado astutamente la intrusión, disfrazados de policías, y conocían todos los detalles del sistema de seguridad de la oficina. Pero el robo en sí fue estúpido por varias razones. La primera, porque podían robar muchas más obras de arte de las que robaron. La segunda, porque no robaron las piezas de arte más valiosas del museo. La tercera razón es que destruyeron las pinturas y las cortaron cuando las sacaron de sus marcos. Estos hombres saben robar porque son ladrones, pero no saben manejar el arte porque no tienen experiencia en este campo. En este caso, los investigadores esperaban que los ladrones dejaran algún rastro tras de sí, pero tras examinar el museo, no obtuvieron ningún rastro, ni huellas dactilares ni ADN. Solo contaban con el testimonio de los guardias, y basándose en su testimonio, se dibujaron bocetos de los ladrones. Según el guardia Randy, el segundo guardia, ambos son de piel blanca, y tenían el pelo negro y grandes bigotes, pero lo más probable es que fueran falsos. En cuanto al primer guardia, Richard, dijo que no recordaba los detalles de sus caras, incluso después de ver los bocetos. Esto nos lleva a una de las grandes teorías del caso, que es que esta operación fue un trabajo desde dentro y que el guardia, Richard, formaba parte de la banda. Todo el mundo fue testigo de que solía venir borracho a trabajar, pero ese día en particular estaba en plena conciencia, y esto es algo que realmente se demostró en los análisis de sangre. ¿Por qué ese día en particular estaba inusualmente consciente? Lo segundo, los ladrones conocían todos los detalles de seguridad del museo y sabían dónde estaba el único botón de alarma que estaba conectado a la comisaría. Conocían los sensores de movimiento, las alarmas y todas las cámaras de vigilancia. Se supone que estos detalles solo los conocen quienes trabajan en el museo. Además, Richard fue quien los introdujo, a pesar de que las leyes y las instrucciones impiden a los guardias dejar entrar a nadie en el museo, ni siquiera a la policía. Esto estaba escrito en las instrucciones, pero Richard dice que no tenía conocimiento de esta ley. Estas eran solo las suposiciones de los investigadores.
No podían probar nada sobre él, pero muchas cosas arrojaban dudas sobre él. Ahora los investigadores estaban confusos, así que empezaron a revisar casos anteriores y a girar en torno a delincuentes o jefes de bandas que anteriormente habían tenido relación con robos artísticos como este. Los investigadores tenían tres posibilidades. La primera posibilidad es que los ladrones tuvieran un cerebro detrás, como el jefe de una banda o un hombre rico amante de las obras de arte, y que fuera él quien les contratara para llevar a cabo la operación. La segunda posibilidad es que los ladrones trabajaran para sí mismos, pero tuvieran vínculos con bandas y mafias, por lo que ofrecerían estas obras en el mercado negro a su manera. La tercera posibilidad es que los ladrones pidieran un rescate al museo o a la compañía de seguros a cambio de devolver las piezas robadas, porque la cantidad pagada por la compañía de seguros será sin duda mucho mayor que el rescate. Pero la sorpresa que se llevaron los investigadores fue que el museo no tiene seguro para sus obras. El museo no podía soportar los elevados costes de los seguros, sobre todo después de que los precios de las obras de arte subieran desmesuradamente en los años 80 años. Por supuesto, los precios de los seguros subieran con ellos, ya que la dirección del museo no soportaba los costes de los seguros de las obras que tenían. Lo único que pudieron hacer fue ofrecer un premio de $1 millón a quien aportara información que permitiera encontrar las obras de arte robadas. Por supuesto, se trataba de un premio enorme, pero no era nada comparado con el valor de las piezas robadas. Esta cantidad resultó atractiva para mucha gente, y la administración del museo empezó a recibir varias llamadas, pero la mayoría eran falsas. Una de estas llamadas era de un hombre que afirmaba que había dos personas que conocía y que tenían relación con las bandas de Lampa, y que había similitudes entre ellos y los retratos robot publicados por la policía. Los investigadores empezaron a seguir a estas dos personas y lograron llegar hasta ellas. Encontraron a una persona muerta en su coche, apuñalada y atada con una cuerda, con una bolsa de plástico en la cabeza, lo que significa que sus asesinos eran mafiosos. La segunda persona fue hallada muerta en el hospital a causa de un ataque al corazón, cuyas causas se desconocían. Los investigadores llegaron a la conclusión de que probablemente se trataba de crimen organizado, y la muerte de los dos hombres en el mismo periodo no puede ser una coincidencia. Los investigadores compararon los rostros de estos hombres con las dos personas de los bocetos que tenían, pero no había un gran parecido. Nos encontramos en el año 1997, lo que significa que han pasado 7 años desde el incidente. La administración del museo eleva la recompensa a $5 millones tras las aportaciones de importantes patrocinadores del ámbito artístico. Tras la subida de la recompensa, se producen importantes acontecimientos en la historia. Estos acontecimientos no serán causados por la policía o el FBI, sino por un periodista llamado Tom Mashberg. Tom trabajaba para un conocido periódico de la ciudad de Boston y se interesó por este caso. Durante su investigación sobre el caso, supo de un ladrón de arte llamado Miles Connor, uno de los ladrones de arte más conocidos de Boston. El periodista Tom comenzó a indagar más sobre la historia de Miles Connor y sobre los robos anteriores que había llevado a cabo, y descubrió que esta operación era similar a las de Connor. Pero en realidad, Connor estaba encarcelado en el momento de la operación. Pensó que tal vez Connor tenía amigos que llevaban a cabo esta operación con sus ayudantes, así que cuando empezó a investigar a los amigos de Connor, encontró a un hombre llamado William Youngsworth. Era un anticuario que tenía actividades muy sospechosas, como robos y casos de tráfico de armas y drogas. Tom, el periodista, decide publicar artículos en el periódico sobre William y su conexión con Connor, así como su posible relación con el robo del Museo Gardner. Tom publica unos 3 o 4 artículos, todos centrados en William.
Un día, William Youngsworth se dirige a Tom y le pide que ponga fin a las mentiras que está escribiendo sobre él y que están dañando su reputación. El 18 de agosto de 1997, Tom recibe una llamada de una persona desconocida. Esta persona le dijo: «Soy un representante de alguien que conoces. Esta noche, cuando termines de trabajar, quiero llevarte a un lugar y enseñarte algo». Tom inmediatamente supo que este hombre fue enviado por Youngsworth. Así que Tom accedió a reunirse con él después de terminar el trabajo. Efectivamente, después del trabajo, Tom se reunió con este hombre desconocido y viajaron en su coche. A 1 hora en coche de Boston, llegaron a un edificio en un lugar aislado. El desconocido entró en el edificio y Tom le siguió. El lugar era un gran almacén que contenía muchas cosas. El hombre desconocido abrió un cilindro de plástico y sacó un cuadro doblado y lo abrió para enseñárselo a Tom. Este cuadro se llamaba Una tormenta en el mar de Galilea, y era una de las obras del famoso artista holandés Rembrandt, y era uno de los cuadros que habían robado del museo. Esto fue una sorpresa para Tom. El hombre desconocido estaba sosteniendo la luz sobre el cuadro para que Tom pudiera ver sus detalles y asegurarse de ellos, como las cenizas de las esquinas, y lo más importante, la firma de Rembrandt en la esquina del cuadro. Y después de unos 30 segundos, el hombre dobló el cuadro y le dijo a Tom: «Es suficiente». Entonces salieron del almacén, y él se subió de nuevo al coche y condujo de vuelta a Boston. El desconocido le pidió a Tom que no contara a nadie lo que había visto durante 3 días hasta que trasladaran los cuadros a otro lugar, así que Tom accedió. Tom no podía contárselo a la policía para preservar su reputación como periodista. Unos días más tarde, Youngsworth se puso en contacto con el FBI y les dijo que tenía información que podría llevarles a recuperar las obras robadas, pero que ponía algunas condiciones. Youngsworth pidió al FBI que retirara todos los cargos contra él, que no estuvieran originalmente relacionados con el robo. La primera condición era: les dijo que quería que retiraran todos los cargos. La segunda petición es que liberen a Connor de la cárcel y retiren también sus cargos. La tercera condición es que les den el premio de $5 millones anunciado por el museo. Y para probar sus palabras, le dijo al FBI que llamara al periodista Tom para confirmar que no está mintiendo. El FBI trajo a algunos expertos técnicos del museo y llamaron a Tom para confirmar las afirmaciones de que les había contado todo lo que había visto. Los expertos le preguntaron por detalles concretos del cuadro, como la forma de las grietas y la ubicación de la firma, y por ciertos signos que conocían del cuadro. Tom les dijo que había visto el cuadro en un almacén oscuro con un foco y que solo había sido un vistazo rápido, pero que estaba seguro de haber visto el cuadro real. A pesar de todo esto, el FBI no quiso someterse a las condiciones de Youngsworth y lo rechazaron con el pretexto de que no podían confirmar que Youngsworth tuviera las pinturas originales. Para convencer al FBI y hacerles creer que las pinturas que tenían eran reales, Connor entró en la línea y empezó a confesar. Empezó a contarles los detalles del robo y que 2 de sus seguidores fueron al Museo Gardner y descubrieron que el sistema de seguridad era débil. Connor les dijo que fue él quien planeó la forma en que asaltaron el museo y les dijo que se disfrazaran de policías. También les dijo el nombre de uno de sus seguidores, William Hutton, que solía guardar las obras robadas. Por cierto, William es el hombre que murió de un ataque al corazón. Pero tras la muerte de William Hutton, Youngsworth se quedó con todas las obras. Pero incluso con todas estas pruebas, el FBI rechazó el trato y se negó a aceptar sus condiciones. Las negociaciones llegaron a un callejón sin salida. Connor se negaba a dar información adicional y Youngsworth se negaba a hablar a menos que Connor obtuviera inmunidad, y el FBI se negaba a negociar hasta que se les presentaran pruebas de que las obras
eran auténticas. Pocos días después, en octubre del año 1997, se envió un sobre a la oficina del periodista Tom. Este sobre contenía película fotográfica que necesitaba revelado y también algunos trozos muy pequeños del cuadro. Después de revelar las fotos, descubrieron que las fotos eran de cuadros de Rembrandt que fueron robados del museo, y el experto en fotografía del periódico confirmó que las fotos son reales, y el FBI también lo confirmó. En cuanto a los pequeños trozos de pintura que había en el sobre, los enviaron a un especialista para que los verificara. Efectivamente, el experto dijo que estos trozos de pintura datan definitivamente del siglo XVII, es decir, de la época en que se pintaron los cuadros, y que se trata del mismo tipo de pintura que utilizó Rembrandt, lo que significa que el tipo de pintura coincide. Se suponía que se trataba de una prueba sólida respaldada por la opinión de un experto, pero cuando el FBI cogió estos trozos de pintura y los examinó por sí mismo, llegó a la conclusión de que no se correspondían con los trozos de pintura que había en la escena del crimen. Se negaron a admitir estos trozos como prueba de que las pinturas son reales. Uno de los negociadores pidió a Connor y Youngsworth que les entregaran una de las pinturas robadas como prueba de sus palabras, pero ellos se negaron a presentar la pintura, porque sabían que serían detenidos en todo momento, ya que no había nada que les protegiera, y podrían añadir el cargo de extorsión contra ellos. El trato no se completó, y al cabo de un tiempo, las negociaciones se pararon por completo, y al final, Connor cumplió su condena en prisión, y los cuadros robados no se recuperaron, y el FBI no pudo detener a los ladrones que realmente llevaron a cabo el robo. El caso se considera sin resolver, y nadie sabe a día de hoy el paradero de los cuadros. Youngsworth y Connor pueden ser de las pocas personas en el mundo que saben dónde están estas obras de arte. Connor escribió más tarde un libro sobre su pasado y otros robos. Sin embargo, ¿qué opina de lo ocurrido? ¿Quería el FBI tender una trampa a Connor y Youngsworth y fracasó, o realmente tenían una sospecha real? ¿Tenían realmente Connor y Youngsworth los cuadros originales? Me gustaría ver vuestras opiniones abajo en los comentarios. Y aquí llegamos al final de la historia. No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar el botón de la campana. Y estos son algunos videos sobre los mayores robos de la historia que puedes ver. Gracias por verlos.